El chico más prendido no asustarme. ¡Honda de choque! Fósforo apagado, ¿estás bien? Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual aún no puede creer lo mal hablado que era Johnny Storm. Una megalómana psicótica pendeja. Una repugnante, retorcida cucaracha panteonera mal cogida chupahuevos. Mucho antes que el universo cinematográfico de Marvel iniciara oficialmente en 2008, varias productoras de Hollywood lograron presentar adaptaciones de algunos de los personajes más populares de la marca, con varias de ellas volviéndose icónicas en sí, marcando la percepción del héroe en el público. Tenemos a Blade, el cazavampiros de 1998, como el inicio de esta trayectoria, la cual redefinió al personaje de manera universal gracias a la interpretación de Wesley Snipes. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Esta fue seguida por las adaptaciones de 20th Century Fox de los X-Men desde el año 2000, en donde los roles de Profesor X, Magneto y Wolverine por parte de Patrick Stewart, Ian McKellen y Hugh Jackman han logrado perdurar en el tiempo hasta el día de hoy. Y desde luego tenemos a Spider-Man de 2002, la cual para muchos sigue siendo la adaptación perfecta del personaje, con Tobey Maguire estelarizando como Peter Parker. Y es que tampoco se puede ignorar esta importancia, considerando como varios de estos personajes han logrado volver con sus actores originales en adaptaciones modernas que apelan hacia la nostalgia. Sin embargo, tampoco podemos decir que todo lo viejo era bueno, considerando las recepciones de Daredevil de 2003 con Ben Affleck, al menos la versión en cines, y por sobre todo Howard el Pato de 1986. Y es que, ¿cómo esta mierda fue producida por Lucasfilm? Si bien existe un argumento sobre la calidad de la adaptación de Hulk de 2003, en particular sobre si es mejor o no comparada a la versión de Edward Norton de 2008, hoy hablaré de una de las adaptaciones que más ha dejado de hablar desde su estreno en 2005, la cual fue odiada por muchos o es la infancia de otros, y estelarizando a la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos. Introducidos originalmente en noviembre de 1961 por la dupla de Stan Lee y Jack Kirby, los Cuatro Fantásticos fueron creados con la intención de dar competencia en el mercado al equipo de DC, la Liga de la Justicia de América, quienes fueron formados en marzo de 1960. Sin embargo, en vez de ser propiamente un equipo de superhéroes ya introducidos, los Cuatro Fantásticos fueron desde su incepción una familia disfuncional, con falencias y problemas personales que pudiesen pelear entre ellos, pero que al final del día seguían siendo parte del grupo, el cual terminó siendo conformado por el Dr. Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. Es importante destacar que si bien existió un boom de superhéroes durante la década de los 30 y los 40, con la aparición de Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Namor, la Antorcha Humana, sin relación con esta, y el Capitán América, para los años 50 el género sufrió escrutinio no solo de padres de familia, sino que además por parte del gobierno estadounidense, en parte gracias a la influencia del libro Seduction of the Innocent, por el psiquiatra forense Frederick Wertham, en donde se adjudicaba el crecimiento delictual con la afición a las historietas. Fueron sus declaraciones las que llegaron al Senado estadounidense y lo que argumentalmente dio fin a la era dorada de los cómics, y con ello la formación del Código de Autoridad de Cómics, la cual fue usada como modo de regulación de contenido en las historietas durante gran parte del siglo XX. Si bien son considerados como superhéroes, los Cuatro Fantásticos suelen diferenciarse de sus contemporáneos como Spider-Man, los X-Men o los Vengadores, al ser principalmente aventuras dentro del género de la ciencia ficción. Situaciones como viajes espaciales, invasiones alienígenas, ataques del subsuelo, misiones a otras dimensiones como el microverso o el vasto multiverso, viajes en el tiempo y más allá de lo que los humanos pueden llegar a comprender, son pan de cada día para el cuarteto. Y por cierto, mucho antes que cosas como Rick y Morty se volvieran parte del mainstream. ¡Traje las papas! ¡Vamos a jugar, Vengadores! Creo que no querían papas. Grim.
¡Esto es mejor que las cartas! Junto con el equipo también tendríamos un vasto elenco de enemigos, siendo estos el Hombre Topo, la raza de los extraterrestres cambia forma, los Skrull, el rey de la zona negativa Annihilus y la antítesis del grupo con el cuarteto de los Cuatro Temibles. Aunque claro, el archienemigo emblema de la revista, y quizás igual o más icónico que el equipo en sí, es el Doctor Doom. Dignatario del país europeo de Latveria, el Doctor Doom es quizás el villano más importante del universo Marvel al enfrentarse a cada superhéroe en existencia, y es además un estudio interesante tanto de narcisismo como de moralidad. Digo, él legítimamente cree que puede mejorar el mundo si estuviese a cargo, con algunos cómics avalando esta teoría, pero es su rivalidad con Richards sobre quién es el más listo lo que termina cegando su ambición. Su armadura puede verse rudimentaria, pero es tan impresionante como la de Iron Man, además de tener conocimiento en el uso de la magia como el Doctor Strange, y es que parte de su importancia puede verse en la influencia que tuvo en uno de los villanos más grandes de la historia del cine, Darth Vader. Decir que ninguna adaptación fílmica le ha dado justicia a Doom es venderlo poco. Usted no es nada para Doom. Y sus tristes intentos de usar juegos mentales conmigo le servirán para aún menos que nada. Así que por favor, ya deje de hacer el ridículo. Y quizás el segundo antagonista más importante del grupo es Galactus, el devorador de mundos. Una entidad cósmica sobreviviente del universo previo al Big Bang, Galactus es menos un villano y más una fuerza de la naturaleza. Un destructor de civilizaciones con tal de sustentar su hambre infinita. Es básicamente una deidad que tu cerebro no puede comprender su verdadera forma, y en cambio lo visualiza con lo que más se asemeja a tu Dios, y comandando sus heraldos, esencialmente ángeles, para avisar su llegada. Y no es una maldita nube como 20th Century Fox quiso venderlo en 2007. Si bien existieron adaptaciones animadas de los Cuatro Fantásticos desde 1967, con una serie producida por Hanna-Barbera, el equipo no tendría su primer intento en el mundo del cine sino hasta 1994. Y digo intento porque podríamos decir que la producción puede haber sido más interesante que el producto en sí, considerando como este no se estrenó oficialmente. Dirigida por Oli Sazón y teniendo como productor ejecutivo al director independiente de clase B, Roger Corman, The Fantastic Four inició su producción en septiembre de 1992 por petición del productor alemán Bernd Eichinger, con tal de no perder los derechos cinematográficos de la IP tras obtenerlos de Stan Lee en 1983, y todo bajo un presupuesto de $1 millón. Y si bien no voy a centrarme en su producción aquí, porque me gustaría hacer un video centrado en ella, sí puedo decir que el equipo de producción legítimamente quería estrenar la película en cines. Pero una vez que la filmación terminó en enero de 1993 y el inicio de postproducción partió, se supo las verdaderas intenciones de no estrenarla, con toda la promoción siendo cancelada y el negativo siendo comprado por Avi Arad, alguien que digamos es bastante controversial en adaptaciones de Marvel, con el desgraciado diciendo que lo quemó, algo que es puesto en duda por la producción. La película oficialmente no ha sido estrenada hasta el día de hoy, pero se circulan abiertamente copias piratas de ella. Desde 1995, Constantin Films, quien mantuvo los derechos cinematográficos de la franquicia, salió con 20th Century Fox para una nueva adaptación del grupo a la pantalla grande, así como un spin-off del personaje del Silver Surfer, el heraldo más conocido de Galactus, con Chris Columbus, director de Mi Pobre Angelito 1 y 2, así como las dos primeras películas de Harry Potter, siendo originalmente contratado para esta nueva versión de la película como el guionista, al ser un fan de los cómics. Sin embargo, no tomaría el asiento de director, con Peter Segal, director de Como si fuera la primera vez, siendo contratado en 1997 solo para ser reemplazado por Sam Weisman, director de George de la Selva, en menos de un año. Con el paso de los 90 al nuevo milenio, intentos por tratar de iniciar la producción de la película fueron frustrados una y otra vez, al punto en que Eichinger y 20th Century Fox tuvieron que firmar un trato de extensión de los derechos.
entradas y salidas de directores, además del deseo de Fox de mantener un presupuesto menor a los 165 millones de dólares, pusieron en jaque la realización del film. Peyton Reed, director de la trilogía de Ant-Man para el universo cinematográfico de Marvel, fue contratado para el proyecto, la cual tomaría lugar en la década de los 60 y usando como base a Hard Day's Night de 1964 de los Beatles. Sin embargo, diferencias creativas con Fox causaron que abandonara la obra. Para bien o para mal, Reed utilizaría algunos de los elementos que tenía en mente para la película de cuarteto en Ant-Man y el Avispa Quantumania de 2023, específicamente con el uso del reino cuántico, el cual en la versión de los Cuatro Fantásticos sería la zona negativa. No sería sino hasta abril de 2004 en que Fox oficialmente contrató a Tim Story para dirigir la película, con un presupuesto que va hasta los 100 millones de dólares. Sin embargo, debido a la producción de cierta obra animada que se estrenó a finales de ese año, se tuvieron que hacer cambios de último minuto en el guión. ¿Y cuál es esa película en cuestión? Los Increíbles de Pixar por Brad Bird, obra que para muchos logra adaptar la fórmula de los Cuatro Fantásticos mejor que cualquier otra película, presentando a una familia de superhéroes en un setting derechamente sesentero. Para el elenco se tenían a Ioan Gruffudd como Mr. Fantastic, Jessica Alba como la Mujer Invisible, Chris Evans como la Antorcha Humana, Michael Chiklis como la Mole y el recién fallecido Julian McMahon como el Doctor Doom. Cabe mencionar que se consideraron actores como Mads Mikkelsen como Reed, Christina Aguilera como Sue e incluso Robert Downey Jr. como Doom, algo que sería realidad con Avengers Doomsday. Nicolas Cage también fue considerado como el villano, teniendo incluso arte conceptual con su imagen. Sin embargo, cabe mencionar que sí existió un estigma en los actores tras el estreno de la película y su secuela. Tal vez sea difícil de creer ahora, pero se criticó bastante la decisión de contratar a Chris Evans para el rol de Capitán América en el UCM, justamente por haber actuado como Johnny Storm en esta película. El papel de Steve Rogers fue rechazado por Evans al menos unas 2 veces antes de ser finalmente aceptado. Jessica Alba, en cambio, tuvo malas experiencias con respecto a la producción de estas películas. Específicamente, Tim Story le pedía a Alba que no actuara de forma real, sino que de forma bonita, solo acentuando su atractivo más que por su talento actoral, creando así una crisis personal en ella. Considerando que ambas películas tuvieron chistes con respecto a Sue teniendo que desnudarse para usar sus poderes, algo que propio Stan Lee desechó cuando creó el personaje en 1961, el hecho que fue vista más como una figura linda que como un personaje en sí hace que se levanten cejas hoy en día. Sin embargo, quien se volvió universalmente la elección favorita del cast, tanto por el público como por la crítica e incluso por Stan Lee, fue Michael Chiklis como Ben Grimm, presentando perfectamente la tragedia producto de su transformación, el corazón roto de que su vida jamás será la misma, la rabia e impotencia de estar obligado a quedarse así y finalmente la aceptación de su nueva forma. Y si bien su tamaño es más pequeño de lo que la Mole usualmente es, el uso de prótesis y efectos prácticos para dar vida al personaje no puede ser visto en menos. Considerando que el guapo Ben fue el personaje favorito de Chiklis, no es de extrañar que él exigió que se usaran efectos prácticos para crearlo y no efectos computacionales. En menor medida, Gruffudd como Reed suele ser recordado favorablemente al ser bastante similar al personaje del cómic. Quizás el mayor problema va de la mano con cómo el efecto especial de elasticidad no se ve del todo bien, en especial cuando se ve su piel. Ahora, el hacer presentar este efecto específicamente es complicado, incluso hoy en día, así que esperemos que para la nueva versión de los Cuatro Fantásticos puedan hacerlo funcionar mejor. En contraste, quizás el personaje que tuvo mayores problemas en ser presentado en esta adaptación sería el Doctor Doom. Lejos de ser el dictador de un país europeo, un hechicero y científico, el Doom de esta película es en cambio el presidente de una corporación, no muy distinto a Norman Osborn en Spider-Man, incluso con problemas financieros y venganza contra su grupo directivo. Gran parte de la tragedia del personaje es perdido en el cambio, y si bien McMahon logra presentar el egocentrismo de Victor, sí se pierde bastante de por qué el personaje es tan importante en los cómics.
Es más, si bien existe la rivalidad de Reed y Victor, esta se limita principalmente a que ambos están enamorados de Sue más que un conflicto intelectual entre sí. Incluso la apariencia de Doom, al ser una transformación más que una armadura para cubrir su rostro dañado, es diferente a su versión impresa clásica, aunque curiosamente algo más similar a su contraparte del universo Ultimate. Están invadiendo territorio de la Feria. Váyanse. Ahora. Hay elementos de la película que derechamente muestran su edad, como Johnny Storm estando interesado en deportes extremos que son directamente del periodo de los 2000, pero no voy a estar negando que esta película es parte de la infancia de muchos de mi generación. Existe una naturaleza cómica en donde se presenta esa idea de disfuncionalidad, y es que al menos se pudo presentar Justicia a la Mole, el héroe favorito de todos, aunque lamentablemente no se puede decir lo mismo por otros personajes, en especial por Doom. Es una opinión extremadamente mixta. La película está lejos de ser perfecta, pero tampoco diría que es el bodrio que muchos creen. Y es que por último, es mucho mejor que lo que hizo Josh Trank con La Propiedad en 2015. It's fantastic. En 2007, la película recibió una secuela, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, y si bien no se continuó la franquicia, siendo reiniciada nuevamente de forma horrible en 2015, Los Cuatro Fantásticos han logrado tener una presencia en el universo cinematográfico de Marvel, aunque usualmente con resultados mortales. Una variante de Reed Richards, interpretada por John Krasinski, apareció en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura de 2022, mientras que Chris Evans retomaría a Johnny Storm una última vez en Deadpool y Wolverine de 2024, película que también da sus respetos a gran parte de las películas Marvel de Fox. Esta semana se estrenará Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, ahora bajo mano del Marvel Studios, por lo que esperemos que se le pueda dar justicia a la franquicia de una vez por todas, y que por favor le den una buena adaptación al Doctor Doom, caramba. Pero esto no ha terminado. Estoy de acuerdo. Esperando que les haya gustado el video y que sigan el consejo del guapo Ben, No usen drogas. nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Ja! Horrible criatura debilitarse. Hulk nunca debilitarse. Aunque usted no lo crea.